Muy buenas, saludamos a nuestros hermanos y amigos en este tiempo. La gracia de Dios pueda estar sobre cada uno de nuestros hermanos que fielmente siguen a través de este medio y que pueden estar escuchando palabra de Dios. Debido a algunos acontecimientos y palabras que en este tiempo van surgiendo, creí la necesidad de poder hacer una serie de clases, de estudio, de charla referente a un libro muy importante para nosotros como cristianos. En la Biblia justamente se refiere a el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es lo que hoy es el diario de cada mañana. Creo que para los hijos de Dios es una esperanza y una confirmación de que Dios es fiel y lo que Dios ha hablado hoy se está cumpliendo. Es el diario de cada día. Mi preocupación es ver que la gente está siendo asustada por algunos presuntos hombres que han descubierto la marca de la bestia, han descubierto el nuevo orden que se viene sobre la humanidad y tantas cosas que realmente hablan de la falta de conocimiento de la palabra y por el contrario, antes de producir esperanza, están produciendo temor en la vida de las personas. Jesús dijo, cuando veáis estas cosas, erguíos, porque vuestra salvación o vuestra redención se acerca. Y realmente es lo que a nosotros como pueblo de Dios en este tiempo, viendo todo, debe motivarnos a erguirnos y saber que todo lo que el Señor ha dicho se cumple en la palabra. Qué mejor que meditar en la palabra de Apocalipsis. Entonces, por algunos martes habrá una serie para la iglesia y para el que quiera escucharlo y verlo. En principio, decirle, el libro de Apocalipsis data de 22 capítulos hermosos, con muchos simbolismos. Te va a encontrar que el apóstol Juan, el escritor de este libro, él utiliza mucho los símbolos, varios motivos, es bien explicativo, es bien reconocido cada uno de los símbolos. Y por el otro lado, por ahí algunos escritores dicen que eran alguna parte para cubrir a la iglesia, ya que son símbolos que lo podemos interpretar nosotros, los hijos de Dios. No se olvide que el contexto de esta palabra, Apocalipsis, fue un contexto de una persecución atroz hacia la vida de los cristianos de aquel entonces. Muchos de los emperadores romanos martirizaron a muchos de nuestros hermanos de diferentes maneras y formas. Entonces era obvio que las cartas de Juan, aún las epístolas, cuando se refiere a la iglesia se refiere a la señora, ¿no? Tratando de cubrir un poco a la iglesia por la persecución que acabo de mencionar. El libro de Apocalipsis tiene 3 divisiones naturales, que ahora la vamos a mirar. Pero debo decirle que la palabra Apocalipsis viene de un original en griego, que su sentido, la palabra exacta es revelación. Así que es la revelación que Dios le dio a Juan para la iglesia de Jesucristo. De aquel entonces, las 7 iglesias conocidas de Asia, pero que a través de los tiempos ha pasado y hoy nos llega a nosotros y cada vez que meditamos en la palabra se nos va abriendo más el panorama bíblico de lo que Juan vio y de acuerdo a su interpretación, Juan está tratando con simbolismo de hablarnos y explicarnos lo que Dios le estaba mostrando. Obviamente tenemos que considerar, era un hombre como cualquiera de nosotros, natural, y todo lo que podía entender y ver lo escribía de acuerdo a la cosmovisión que él tenía. Y esto nos enriquece más porque ha pasado los tiempos, los años, y Apocalipsis cada vez se nos hace más claro cuando comenzamos a meditarlo. Así que en este tiempo quisiera hablar de esto. Primeramente dejar bien en claro que el escritor de Apocalipsis fue Juan, el apóstol Juan. Aquí mismo en el libro de Apocalipsis
se menciona 4 veces como mínimo y da el énfasis de que él fue el escritor y no otro, porque hasta alguien dijo era otro Juan. No, es Juan el apóstol, el amado, el que el Señor le plació poder darle esta revelación. Obviamente los padres de la Iglesia dan fe de esto, que no tenemos el tiempo para estudiar toda la historia y biografías y filosofías. Entonces, la intención de esta serie de charlas referente a Apocalipsis es dar un panorama. Obviamente vamos a encontrarnos con muchas cosas que tenemos que pasarla por alto por una cuestión de tiempo, pero en términos generales quisiera a partir de este martes comenzar a dar una serie del libro de Apocalipsis. Cada martes será así. Entonces, lo primero que quiero mencionar en el día de hoy para comenzar la charla del libro de Apocalipsis, que naturalmente el libro tiene 3 divisiones, a saber, el texto bíblico clave de Apocalipsis es el capítulo 1, pasaje número 19. Juan el apóstol dice, escribe las cosas que has visto, primera división. Sigue diciendo, y las que son, segunda división, y la que ha de ser después de esta. Son 3 divisiones. Capítulo 1, pasaje 1 hasta el pasaje 20 es la primera parte. Es lo que dice el Señor a través de Juan, lo que has visto, lo que él está viendo en este momento, porque él tiene una revelación tremenda de la persona de Jesucristo. Entonces, lo que has visto. Y después, a partir del capítulo 2 hasta el capítulo 4, va a abarcar las cosas que son, porque es el mensaje a las 7 iglesias de Asia de aquel entonces, que simbólicamente las 7 iglesias han pasado las edades y han llegado hasta este tiempo. Y la tercera parte abarca desde el capítulo número 4 hasta el final del libro, que es el capítulo número 22. Entonces, para su conocimiento, muy sencillamente Apocalipsis se divide en 3 etapas y el texto clave del libro de Apocalipsis es el capítulo número 1, pasaje número 19. Entonces, hablemos un poco en este primer martes las cosas que has visto. Miremos un poco el contexto rápidamente. ¿Dónde está Juan cuando él tiene esta revelación? La historia nos dice que él estaba en la isla llamada Patmos. Patmos era un lugar donde los romanos enviaban a los presos, a los asesinos, que se mueran allí, un lugar rocoso, sin mucha protección. Es interesante porque hoy, en este siglo, Patmos es un lugar de turismo, donde aflora la belleza, lo hermoso, todo el mundo va a disfrutar de las playas en Patmos. En aquel entonces no era así, sino que era algo inhóspito, algo totalmente abandonado. La historia dice que Juan se lo intentó matar poniéndolo en aceite hirviendo y salió como si nada. No nos extraña, ¿no? Porque tenemos el caso en el libro de Daniel, cuando los amigos de Daniel fueron puestos en el fuego y salieron intactos, y creo que no nos queda duda que pudo haber sido así. Entonces, viendo esto, los romanos lo exiliaron, lo dejaron para que se muera en la isla de Patmos. Y interesante porque, contrariamente en producir en la vida de Juan una amargura, un dolor, una tristeza, fue el retiro más grande que pudo tener y tan importante que hoy bendice a la iglesia y la ha bendecido durante todos estos años. Así que el escritor es Juan, data de 22 capítulos, la revelación vino allí en la isla de Patmos, y Juan empieza en el capítulo número 1, pasaje 1, la revelación de Jesucristo que le dio a manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es la primera palabra que menciona a Juan como el autor de este libro. Entonces, él dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Por eso estamos marcando, y es otro texto bíblico
que reafirma la primera etapa, lo que él está viendo en el presente, lo que está viendo ahora en sus ojos, y las cosas que suceden también trasladándose a la iglesia de aquel entonces. Allí va a mencionar Juan en el pasaje número 4 la importancia de refrendar hacia quienes era enviada la palabra. Juan dice a las 7 iglesias que están en Asia. Interesante. Las 7 iglesias que, si se quieren, fueron fundadas en el tiempo del apóstol Pablo. Aquellos que leemos la Biblia y entendemos que Pablo en algún momento tenía intenciones de predicar en esa zona de Asia, y es muy claro, el Espíritu Santo se lo prohibió. Y por ahí quiso ir hacia Bitinia, hacia otro lugar, y otra vez el Espíritu Santo se lo prohibió. Entonces Pablo entra en una etapa de oración y de búsqueda hasta que aparece el varón macedonio que dice: pasa por Macedonia y ayúdanos. Y dice el escritor de Hechos, que no es otro más que Lucas, el médico amado, al cual le dice, dimos por cierto, él dice, que el Señor nos llamaba hacia ese lugar. Así que Pablo comienza su ministerio allí en Europa. Lidia, la mujer que se convierte, la vendedora de púrpura, y comienza toda una travesía el apóstol Pablo, fundando la iglesia de Filipo y varias iglesias que fueron muy importantes en aquel entonces. Y el texto bíblico es muy claro. Después de ahí él se va a establecerse justamente en Éfeso por largos 2 años. Y ahí es donde se fundan las iglesias de las cuales hoy Juan está dándole la palabra revelada. Simplemente para darle un poco la historia donde vamos a entrar. Por el otro lado, me gusta la idea de considerar el mensaje que era ya para el pueblo de Dios, para los cristianos, pero también ya para los gentiles. ¿Dónde aparece esto? En el saludo. Dice gracia y paz. El saludo gracia era el saludo romano y el saludo paz o shalom, el saludo hebreo. Entonces, el apóstol Juan está dirigiendo el mensaje no solamente al pueblo de Dios, sino en este caso a todos, que nos incluya a nosotros también, ¿no? Por otro lado, Juan habla allí del ministerio de Jesucristo. Quiero que quede bien en claro esto porque tenemos que reafirmar la preexistencia de Cristo, y tanto Apocalipsis como San Juan capítulo 1 nos relatan de la preexistencia de Cristo. Aquí dice Juan, en el pasaje número 4, la segunda parte, él dice, del que es presente, el que era pasado. Es decir, y el que será, el que ha de venir. Está planteando allí la primera característica de la persona de Jesucristo, la omnisciencia del Señor, la omnipresencia de Cristo, la eternidad de Cristo. Cristo es eterno, no es un ser creado. Él es el creador, Hebreos capítulo número 1. Por Él fueron creadas las cosas y Él sostiene todo lo que es el mundo. Es importante que podamos reafirmar en esta serie de estudios que Jesús es y ha sido eterno. Él es el fundador del mundo, y creo que cuando uno medita en la palabra de Apocalipsis se da cuenta la omnisciencia de nuestro Dios, porque desde el primer siglo a este siglo la palabra se va cumpliendo al pie de la letra. No puedo dejar pasar por alto en la fecha en la que fue escrito el libro de Apocalipsis. Juan fue el último de los apóstoles que dice la historia que murió de vejez, todo contrario al resto de los discípulos que todos murieron por martirio. El caso de su propio hermano natural, por así llamarlo, Jacobo, fue decapitado, y tantos mártires que hubo. Entonces Juan fue el que sobrevivió, y se calcula que fue en el año 95 después de Cristo que él tuvo esta revelación de parte del Señor, un poco por los emperadores y las fechas que nos van ayudando a entender que ha sido en el año 95 después de Cristo. Sigue hablando Juan no solamente de la preexistencia del Señor que aparece allí en ese texto bíblico, sigue el pasaje 4 diciendo, y del que tiene los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando uno medita la palabra, tanto Daniel como Ezequiel
y los profetas habla mucho acerca de los 7 espíritus que gobiernan y cuidan al mundo y que están velando por el mundo, y esto está supeditado a la autoridad de Cristo. Es muy importante en este tiempo de enseñanza poder reforzar la identidad de Cristo, y es mi propósito como educador en este tiempo poder exaltar la persona de Jesucristo. Creo que es muy importante para nosotros como iglesia reconocer no solamente que hemos sido lavados y comprados con la sangre de Jesucristo, sino que Él es el Señor. Es Salvador, pero Él es el Señor, y a Él se le debe toda gloria y toda honra. Y esto es lo que en este tiempo, a través del libro de Apocalipsis, queremos refrendar. Uno de los capítulo número 5 de Apocalipsis, habla justamente de la adoración celestial a la persona de Jesucristo como el Cordero inmolado, como el que nos rescató y el que nos libró de muchas cosas. Y todo el libro de Apocalipsis va a reafirmar a través de Juan en la revelación lo que es la persona de Jesús. Sigue hablando el apóstol Juan, dice de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos. Ahí aparece una de nuestras doctrinas fundamentales también, y tiene que ver justamente con la capacidad de resurrección. Hay corrientes religiosas que hablan de una segunda vida, hablan de la encarnación, hablan de que el cuerpo directamente es eliminado, y realmente Jesús no solamente murió en la cruz del Calvario, sino, como dice el texto bíblico, Él es el primogénito de los muertos que fue resucitado. Y dice Jesús en el Evangelio de San Juan: yo soy la resurrección y la vida. Y Él mismo dijo: yo tengo poder para entregar y para tomar mi vida. Entonces, estamos hablando de que la resurrección también es importante. En este libro vamos a ver la segunda resurrección. La primera es la que tiene garantía de la eternidad en Cristo, pero dice la palabra en el mismo libro de Apocalipsis que la segunda resurrección no tiene parte con el Señor. Después lo vamos a estar mirando, pero estoy tratando de reafirmar nuestras doctrinas, que Cristo no solamente resucitó, sino tiene poder para resucitar a aquellos que creen y parten de este mundo creyendo en Él. Sigue hablando el apóstol Juan, el soberano de los reyes de la tierra. Este libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo 5, la Biblia dice que los mismos reyes ponen sus coronas delante de su presencia. Él es Rey de Reyes. Entonces, otro de los ministerios de Jesucristo es que Él es Rey, Él es Señor, pero el Rey está hablando de toda su autoridad. Va a aparecer en este pasaje número 5 al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La capacidad de redención, otro ministerio en la persona de Jesucristo. Juan en estos primeros versículos está diciendo lo que ves. ¿Qué está viendo? Está viendo al soberano, está viendo al Rey de Reyes, está viendo al que resucitó y está viendo al que va a venir a buscar a su iglesia que fue redimida por su sangre. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ahí va a aparecer una característica para el hombre y para la mujer del Señor. El hecho de saber que a través de la sangre de Jesucristo nos ha dado posición. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, le dice: sentado juntamente con Cristo, hablando de la autoridad que se ha delegado al ser comprado con la sangre de Jesucristo. Estimado hermano y amigo, aquí va a aparecer en la revelación que el Señor le da a Juan, aquí con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Aquí va a aparecer dos pensamientos muy claros. La primera de ellas, aquí viene con las nubes. El apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica le dice que Jesús nos va a recibir a la iglesia en las nubes. Primer parte. Quiere decir que los que creyeron en Cristo serán resucitados en la primera resurrección, los muertos en Cristo, y Cristo nos va a recibir allí en las nubes. Solamente los que hemos sido lavados y comprados con la sangre de Jesucristo. A esto se le conoce en la Biblia, según el libro tesalonicense, el arrebatamiento.
El día que la iglesia desaparezca de la tierra, un día no habrá más culto, desaparecerán los llamados cristianos de todas partes del mundo, seremos arrebatados. Y creo que a esta altura de su vida usted se da cuenta de que todo lo que el Señor ha hablado se va cumpliendo. La segunda parte de este texto bíblico dice, ¿quiénes le verán también? Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Esto lo vamos a encontrar más adelante cuando estemos indagando otros textos bíblicos donde ¿quiénes serán los que le verán? La segunda venida de Jesucristo, porque hoy noto que la iglesia tiene una confusión en el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento es lo que aquí dice Juan, seremos recibidos en las nubes, pero la segunda venida está relatado en el capítulo número 19, cuando después de las bodas del Cordero vendrá la iglesia a regir sobre la tierra 1000 años. Ahí le verá todo ojo, ahí verá los que los traspasaron, el pueblo que lo rechazó, la gente que le crucificó, la gente que lo rechazó, ahí verán y ahí será triste para ellos, según dice aquí el texto bíblico, del linaje, ¿no? Todos los del linaje de la tierra y harán lamentación por él. Y esto nos relata el libro de Isaías, el deseado de las naciones. Lamentarán porque no supieron aprovechar el tiempo. Y creo que este es un momento que usted y yo tenemos que reflexionar. Estamos en el tiempo donde el Señor nos está hablando y creo que las señales hablan de por sí solas. Así que estos primeros 8 versículos no voy a poder tomar todos los textos bíblicos durante este tiempo porque sería interminable. Simplemente quería dar una base de lo que vamos a tener en estos martes. Entonces, antes de finalizar esta primer parte en cuanto a lo que es la persona de Jesús, a partir del pasaje número 9, Juan el apóstol se identifica con el pueblo y da el énfasis de su prisión. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Ahí está clarito lo que a Juan le está pasando. No era él solo, sino que todo el pueblo de aquel entonces. Usted deberá saber, mi estimado hermano y hermana, que la iglesia de Jesucristo, desde el día que fue fundada hasta el año 312 después de Jesucristo, fue perseguida de manera mortal, sanguinaria. Cuando miremos el próximo martes, hablaremos de las iglesias. Hoy simplemente esta primer parte, ¿no? Pero no le quede duda que la iglesia de aquel entonces, del primer siglo, padeció muchísimo. Pero en ese padecimiento creció como nunca la iglesia hubiese crecido. Según los datos que tenemos, el primer siglo, la iglesia de Jesucristo había llegado al mundo conocido de aquel entonces. No tenían aviones, no tenían autos, no tenían internet. Sin embargo, el evangelio fue replegado por todo el imperio romano. Aún superó el imperio romano. La verdad que esa iglesia perseguida, según el libro de Hebreo, que no se cansaba, capítulo 11 nos habla de la fe de esta gente, ¿no? Sigue hablando el apóstol Juan, dice, yo estaba en el Espíritu. Y esto es lo que a mí me apasiona de la palabra de Apocalipsis. Un hombre que está exiliado, un hombre que está apartado en un lugar realmente inhóspito, sufriendo. ¿Qué dice el texto bíblico? Estaba en el Espíritu. Estaba en ayuno, estaba en oraciones, no estaba lamentándose por lo que le pasaba, sino que tomó como un tiempo de buscar al Señor. Según algunos datos que leemos en algunas historias de los primeros siglos de los cristianos, se decía que Juan pasaba mucho tiempo de rodillas, el apóstol del amor. Por eso él cada vez que se paraba a hablar, hablaba, hijitos míos, amaos los unos a los otros. El hombre decía la historia que sus rodillas tenían unos callos de tanto tiempo que estaba de rodillas. Realmente es interesante. No me cabe duda, aquí dice la palabra, el espíritu del día del Señor. Bueno, obviamente un domingo, ¿no? El día del Señor. Ahí estaba él entrando en la presencia del Señor. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esta es la primera palabra simbólica, trompeta. Él va a utilizar mucho estos símbolos, una voz como trompeta. Es decir, no tiene manera él de poder
interpretar esa voz aguda y da este ejemplo de simbólico. Y qué maravilloso el ejemplo que él le da. Y una voz que le habló y dijo: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Ahí va la primera parte. Y he enviado a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y a Laodicea. Es decir, allí Jesús está dando a entender lo que dijimos en el pasaje número 5, la omnisciencia del Señor. Alfa y Omega está utilizando el alfabeto griego, la primera letra alfa y la última letra omega. ¿Cómo sería en nuestro tiempo la A y la Z, el principio y el fin, tratando de demostrar la preexistencia de Cristo? Y el mensaje es bien claro: a las 7 iglesias que están en Asia, fundadas aparentemente por el apóstol Pablo o alguno de sus discípulos. Y me volví para ver el que hablaba conmigo, y ahí comienza a descifrar lo que él ve. Por eso el texto bíblico número 19 es clave en todo capítulo 1, lo que ves, lo que estaba existiendo. ¿Y qué dice el texto bíblico? Y me vi, dice el que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como el horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Estimado, él va a ver algo y más adelante va a explicar. Jesús mismo le explica, ya estoy cerrando, le explica a Juan que lo que él está viendo es lo simbólico. Los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Y el que se mueve en medio de los 7 candeleros es Jesucristo. Jesús es el dueño de la iglesia. Él es el que está mirando a la iglesia, simbolizado en esta hora por un candelero. Cada palabra que el apóstol Juan está hablando aquí tiene un sentido. Así que, mi estimado hermano, la primera etapa de lo que él comienza a ver, dice: alguien que estaba vestido de ropa que llegaba hasta sus pies. Vamos rápidamente a Isaías, capítulo número 6. La Biblia dice que cuando Isaías vio la gloria de Dios, su falda tapaba todo. Y esto es lo que Juan está viendo. ¿Cómo será esto, no? Algo tremendo de poder interpretar. Está hablando ceñido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Realmente habla de la realeza del Señor, de la grandeza del Señor. Cada una de estas palabras no tenemos tiempo para poder descifrar, que son riquezas. Hablando del que tenía el cabello como el cabello blanco, habla de la eternidad de Jesucristo. Hablando del que tiene el ojo tan profundo, aquel que ve a su iglesia, aquel que ve a sus hijos. Mi estimado, cerramos en el día de hoy para el próximo martes continuar con la última parte de esto para entrar a las cosas que son el mensaje a las iglesias de aquel entonces y, por qué no, para este tiempo también. Quiero concluir diciendo, el propósito no es darle una clase, sino meditar en lo que ya fue escrito y que usted y yo tenemos que ser sabios en este tiempo, no dejarnos asustar por aquellos que son como lo que leen el diario del día lunes. Ya lo que ya estaba dicho lo están descubriendo ahora, ya estaba escrito en el año 95 después de Cristo. Estamos en el año 2020 y cada palabra ha sido y es exacta para el cumplimiento de este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos a la congregación y a cada persona que comienza a ver esta palabra, que sea profunda y que llegue a su corazón. Ayuda a la iglesia para que pueda meditar en la Biblia. Te alabo, Padre, y te bendigo por siempre. Amén. Tarea en casa, lea el libro de Apocalipsis desde el capítulo número 2, avance para el próximo martes, por lo menos hasta el capítulo número 6. Paz de Cristo.